Buenos días. El ICPERO me ha dado 30 segundos para decir algo rapidito. Los que estuvieron en la clase que tuvimos el lunes probablemente no han escuchado su audio, pero ya voy. Pero ya ven que no me estaban poniendo atención. Yo pasé todo el fin de semana pensando en ustedes y por eso se me cruzaron las ideas y mencioné leucocitos T. ¿Y por qué no me dijo nada? Ok, sabemos que eso no existe, todos son leucocitos, pero se llaman linfocitos T. Esa era la única corrección y para la próxima estén más atentos, en vez de estar estudiando cómo. No importa. Así que gracias, Licbero, gracias, chicos. Vamos a hablar acerca del tema. ¿Les iba a decir algo? No, va. Acerca del tema de las espiroquetas. Vamos a ver dos géneros de importancia médica para nosotros. ¿Por qué médica? Porque produce enfermedad esencialmente en los humanos. Entonces vamos a ver el género treponema y leptospira, ¿verdad? Sí, silencio por favor. Vamos a comenzar con lo que son los objetivos específicos de la clase. La coordinación pretende que al final de esta clase pues ustedes puedan describir al menos las características generales de las espiroquetas y de los géneros treponema y leptospira, describir las características morfológicas, microscópicas, estructurales y fisiológicas, describir la clasificación y subtipificación correspondiente según el género que ya mencioné, cualquiera de los dos, o de los dos, no cualquiera de los dos, mencionar los principales factores de patogenia de ambos géneros, mencionar las principales patologías asociadas a especies de cada género y describir características epidemiológicas más sobresalientes de las especies de cada género. Entonces vamos a comenzar. Tienen que anotar, porque en esta ocasión no voy a pasar la clase como lo hice en la anterior, que fue una de sus compañeras quien me lo pidió, y además lo hice porque la información de Acinetobacter está bien escasa. Entonces, es bien difícil encontrar y por eso lo hice, pero de treponema tienen un gran montón de información y no voy a pasar la clase. Por lo tanto, pongan atención. Veamos, vamos a describir entonces lo que son las espiroquetas en general. ¿Qué observan ustedes ahí, como les digo yo a mis alumnos? Espirilos, ¿por qué? Ajá, porque tienen ondulaciones, ¿verdad? Y además de ser espirilos, ¿qué más observan? Son largos y entonces son bacilos. Entonces, todas las espiroquetas que pertenecen, o todas las bacterias que pertenecen a esta familia son bacilos, pero son bacilos extremadamente delgados. Abajo del poder de resolución del microscopio de luz brillante. A ver, ¿cuál es el poder de resolución del microscopio de luz brillante? Ustedes que son tan brillantes en el laboratorio. 0.02 micras. Entonces, ellos tienen o 0.02 o más abajo. Y por lo tanto, ¿será que los podemos ver al microscopio de luz corriente? No, ¿verdad? No. Entonces esas son las características generales de las espiroquetas: bacilos extremadamente delgados y con esta forma en espiral o tirabuzón. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a continuación. Además de eso, morfológicamente o estructuralmente, no pongan morfológica, sino estructuralmente son bacilos gram negativos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A ver, compañera, ahí, ¿qué significa que sean bacilos gram negativos? ¿Qué significa que sean bacilos gram negativos? A esta altura ya estamos a punto, en el borderline, de terminar lo que es
la sección de bacteriología. ¿Qué significa? No les sé el nombre. ¿Qué significa que sean bacilos gram negativos? Más fuerte. Por lo menos, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué estructura de la bacteria se relaciona para decir que son gram negativos? Con la pared de peptidoglicano, ¿verdad? Entonces, tiene menor cantidad de peptidoglicano. Es un repaso y eso lo ven ahora el grupo A. Entonces, ahí hemos visto las características generales de lo que son las espiroquetas. Entonces, ¿por qué son las espiroquetas en forma de tirabuzón, onduladas? ¿Cómo me dijeron ustedes que eran? ¿Cómo las describían? En forma de hélice, no, de zigzag, es otra cosa, no, ¿verdad? Entonces, en forma de tirabuzón, en forma de hélice. ¿Por qué son así? Pues porque tienen alrededor de lo que es su pared celular, tienen una estructura o varias estructuras que los caracterizan, que se llaman fibrillas axiales. Las fibrillas axiales se enrollan, tal como yo lo estoy haciendo, alrededor de lo que es el cuerpo del bacilo y le da flexibilidad al bacilo. Por lo tanto, otra de las características de las espiroquetas, haciendo que esta pared sea sumamente flexible, ¿cuál sería? ¿Cómo serían las espiroquetas? ¿Móviles o inmóviles? Móviles, y son altamente móviles y se pueden mover a través de diferentes composiciones, ¿verdad? Ya sea superficies, líquidos corporales, etcétera. Entonces, la característica estructural de las espiroquetas, ¿cuál es? Las fibrillas axiales, ¿verdad? Eso es, y eso es lo que le da la conformación tan especial a esos bacilos. Entonces, si nosotros de esta estructura, de esta bacteria, hacemos un corte transversal, podemos observar que las espiroquetas están formadas por una estructura superficial que va a recubrir las fibrillas axiales. O sea que las fibrillas axiales están recubiertas por una estructura que se conoce con el nombre de vaina externa. Y la vaina externa es muy parecida a la membrana externa de la mayoría. Ya voy a comenzar a preguntar porque veo que algunos están leyendo. De la mayoría de bacterias gram negativas. ¿Y qué dijimos que era esta? Un bacilo gram negativo. Entonces, tiene membrana externa que se denomina ¿cómo se denomina el joven de la cachucha negra? Me encanta la cachucha, pero la suya no es negra, pero usted se la quitó. ¿Cómo se denomina entonces? Le cayó, ¿verdad? Ajá. Y usted se la quitó, ni modo. Así es que dígame, ¿cómo se denomina la membrana externa en estas espiroquetas? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué? Vaina externa. Muy bien. Entonces, la vaina externa va a estar formada por diferentes proteínas que ya lo vamos a ver más adelante en lo que es treponema pálido, ¿verdad? Aparte de esto, de la vaina externa, esta vaina externa va a recubrir lo que es el cilindro protoplasmático. El cilindro protoplasmático va a estar formado por la pared celular, la membrana interna, la membrana citoplasmática, y entre la pared celular y la vaina externa encontramos un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio periplásmico. Excelente, espacio periplásmico. Y en el espacio periplásmico, ¿qué se van a producir?
Proteínas ahí, en realidad no se producen ahí, sino que se producen en el citoplasma las proteínas y se transportan al espacio periplásmico para tenerlas allí como listas. Pero además de eso, en el caso de las espiroquetas, el espacio periplásmico está conteniendo lo que son las fibrillas axiales. ¿Verdad? Entonces las fibrillas axiales se encuentran en el espacio periplásmico cubiertas ¿por quién? Por la vaina externa. Son dos características diferentes. Y ahí tenemos el núcleo, pregunto, el núcleo, ¿las bacterias tienen núcleo? Ajá, nucleoide, por eso son procariotas. Entonces tenemos el nucleoide y tenemos ribosomas, ¿verdad? Bueno, entonces esas son otras características en general de lo que son las espiroquetas. Entonces veamos, como dijimos que las fibrillas axiales era una de las características importantes de esta familia, las fibrillas axiales, ya vimos por qué se llaman fibrillas axiales, ¿verdad? Y se llaman también endoflagelos. ¿Por qué se llaman endoflagelos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están contenidos en el espacio. Ya ven que si ponen atención ya están estudiando y me toca hacer las preguntas de esta clase. Entonces, también se llaman flagelos periplasmáticos, o sea que las tres son sinónimos: fibrillas axiales, endoflagelos y flagelos periplásmicos o periplasmáticos, ¿verdad? Bueno, entonces estos van a variar según los géneros, y dentro de esta familia que estamos viendo ahorita, o dentro de las diferentes familias que vamos a ver ahorita, el orden de los espiroquetales, vamos a ver que existen 3 géneros. Ahí tenemos Borrelia, Leptospira y Treponema. Borrelia es el género que tiene mayor número de fibrillas axiales. Tiene entre 6 o 7 a 20 fibrillas axiales alrededor de lo que es el bacilo. Treponema tiene alrededor de 5, y la que menos tiene, ¿cuál es? ¿Cuál me queda? ¿Qué género? Leptospira, con 2, ¿verdad? Y esas características son también diferenciales entre cada uno de los géneros. Bueno, entonces aquí las diferentes estructuras, porque vean que las fibrillas axiales no solo van a estar recubriendo al bacilo, sino que tienen que estar unidos a un poro de inserción, porque esa fibrilla axial tiene un motor fibrilar que hace que se mueva de esta manera. Creo que jamás lo van a olvidar. Es una mnemotécnica, hace que se mueva de esta manera, a veces en forma de torniquete, pero eso lo hace en base a esos motores fibrilares que se encuentran hasta el fondo de la bacteria a nivel de la membrana citoplasmática. Vamos a continuar ahora. Les decía, la movilidad también es característica, son altamente móviles y pueden diferir según el lugar donde estén contenidos. Por ejemplo, en líquidos viscosos como los líquidos corporales pueden tener movimientos flexibles, movimientos de reptación, movimientos tipo flagelo, tipo látigo. Imagínense todas las propiedades que le dan las fibrillas axiales a estas espiroquetas. Si es, por ejemplo, en medios viscosos, entonces el medio, la forma de moverse es sobre todo desplazamiento a través de reptación. Y si son superficies sólidas, si son medio viscosos, es a través de una forma de torniquete, y si son superficies sólidas, pues va a ser a través de reptación. Entonces son importantes, ¿por qué? Porque las fibrillas axiales son
tan importantes para el movimiento que pueden girar alrededor o en forma de las agujas del reloj, según las agujas, o en contra. Vean ustedes lo importante que es, y por eso está esta diapositiva, o giran según las agujas del reloj o al contrario, es según el medio en el que se contengan o en las que estén presentes. Entonces, dentro de la clasificación taxonómica vamos a ver que esas bacterias, las espiroquetas, pertenecen al orden Espiroquetales. A las familias, el orden Espiroquetales, déjenme decirles una cosita, al parecer Yahweh 27ª edición, ustedes tienen la 28, pero la 27, por si la consultan, tiene solo una familia. Dice que este orden está formado solo por una familia y ese es un error. Entonces, la nueva clasificación nos dice que el orden Espiroquetales está formada por la familia Espiroquetácea, que está dividida en dos géneros importantes, que es Treponema y Borrelia, y la familia Leptospirácea, que solo tiene un género de acuerdo al nombre de esta familia, que es Leptospira. Entonces, esta es la clasificación que yo voy a tomar en cuenta en el examen, ¿verdad? Si la pregunto. Entonces, dos familia Espiroquetácea y Leptospirácea. Dentro de la Espiroquetácea tenemos Treponema y Borrelia, y Leptospira solo un género, Leptospirácea solo un género, fácil de recordar, Leptospira. De ahí proviene el nombre. Entonces, vamos a ver el género Treponema, y vamos a ver la subtipificación de Treponema. El género Treponema se divide en dos especies, la especie Pallidum y la especie Carateum. La especie Pallidum presenta tres subespecies a su vez, que son Pallidum, Endemicum y Pertenue. Pallidum, Treponema pallidum, subespecie Pallidum, está asociada a enfermedad venérea. Es la única especie que produce enfermedad venérea. En el caso de Treponema pallidum endémico, produce, aunque lleve el nombre de sífilis endémica, es una infección producida a nivel de la piel, es una infección crónica que se llama sífilis endémica por la semejanza con Treponema pallidum, la bacteria, o también se denomina Begel, es sinónimo. Y Pertenue, que es la última subespecie, va a producir otra enfermedad crónica de la piel muy característica de nuestro medio, de los medios tropicales, como es la Frambesia opian. Entonces, esas son las subespecies de Treponema pallidum. Ahora, la otra especie de Treponema es Carateum, y Carateum produce mal del pinto, que tampoco no es enfermedad de transmisión venérea. Entonces, la única de transmisión venérea, ¿cuál es? Treponema pallidum, subespecie Pallidum. Muy bien. ¿Qué características tiene? Pues ya las hemos estado mencionando anteriormente, ¿verdad? Son bacilos gram negativos, sumamente delgados, que no adquieren colorantes de anilina. ¿Un colorante de anilina cuál sería? El cristal violeta, muy bien. Entonces, no adquiere colorantes de anilina, por lo tanto, se coloreará con gran. No, ¿verdad? No se puede colorear con gran, es otra característica, y es muy móvil, también ya lo vimos anteriormente, es muy móvil y presenta un diámetro aproximadamente de 0.2 micras con un largo, o sea, una longitud entre 5 a 15 micrómetros también, ¿verdad? Entonces, esas son la morfología de Treponema pallidum. Como ustedes pueden ver, y ya les dije, como no se colorea con gran, pero sí la podemos ver con ciertas técnicas especiales, tal vez no técnicas especiales,
Borden eso, no, la podemos ver directamente al microscopio, en muestras biológicas directamente al microscopio, sobre todo microscopio de campo oscuro, como lo ven aquí. En el microscopio de campo oscuro no utilizamos ningún reactante, ningún reactivo, sino que únicamente se hace una preparación al fresco y se coloca al microscopio, y el microscopio de campo oscuro tiene un condensador y unos filtros adecuados para producir esta parte oscura y que solo refrinja el bacilo. Entonces lo vemos directamente en el microscopio moviéndose, y el movimiento nos da, un ratito, solo termino, el movimiento también y la morfología pues nos da una identificación presuntiva. Manda. Esa es ultraestructuralmente. Comprende cuando digo ultraestructuralmente. Con técnicas de biología molecular, a través, por ejemplo, de un microscopio electrónico de cortes, un microscopio de microscopio de barrido y microscopio de transmisión, lo cortan, y con un microscopio de transmisión. Todo lo que yo hablo acerca de la pared es por microscopio electrónico. No lo podemos ver más que así. Entonces antes se limitaba, inclusive Treponema pallidum no se podía cultivar in vitro. Esa es otra de las características. No se podía, ya se puede. Ya se hicieron, sí, ya hay resultados positivos en Texas. Hicieron un cultivo especial para Treponema para mantenerlo in vitro. Entonces, es otra característica, anótenlo, ¿verdad? Sí se puede cultivar in vitro actualmente. Entonces, ¿cómo es el genoma? En el genoma está contenido en el nucleoide, y vamos a ver nosotros que es uno de los procariontes que tiene el genoma más pequeño. Se cree que es la bacteria que tiene el genoma más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que los genes son muy pocos, muy escasos, relacionados sobre todo con la síntesis de energía. Sí produce síntesis de energía, pero no hay genes que estén relacionados con la síntesis de nutrientes y de otros componentes. Tampoco en ese genoma hay evidencias. O sea, no tiene plásmidos, no tiene transposones, no tiene... ¿Qué me faltaría? Bacteriófagos. Bacteriófagos codificados. No tiene, su genoma es pequeño y está. Cuando no tiene todos esos materiales extracromosómicos integrados, entonces decimos que es un genoma altamente conservado, ¿verdad? Es altamente conservado. Entonces, las subespecies tienen un alto grado de homología. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una similitud nucleótida muy cercana al 97%. O sea que son casi gemelos, ¿verdad? Casi gemelos, solo por un 3% de diferencia. Entonces, ese 3% de diferencia, denle agua por favor, ese 3% de diferencia hace que ellos produzcan enfermedades o infecciones diferentes. Por eso mencioné 3 subespecies con producción diferente de enfermedades. Muy bien, entonces, ¿queda claro? Perfecto. Entonces, eso, como señorita, eso es a través de microscopio de transmisión. En el microscopio de transmisión tenemos que hacer una fractura de la pared de la bacteria para poder verla. En el de barrido, no, en el de barrido se coloca oro, un baño de oro, para que sea tridimensional, y entonces se las pasa sobre y podemos ver en 3 dimensiones
microorganismo. Por lo tanto, este es un dibujo, ¿verdad? O una estructura hecha en la computadora a base de microscopio de transmisión. Entonces, tenemos en el caso de Treponema pallidum la membrana externa que dijimos que se llama también vaina externa. Excelente, me gusta que pongan atención. Entonces les decía que aquí tenemos diferentes proteínas integrales como estas, y esas proteínas integrales hacen que sea reconocido antigénicamente, pero también tienen lipoproteínas, no digo LPS, porque esa es una de las características de Treponema pallidum, que en su membrana externa no tiene, porque ¿a dónde está el LPS? ¿En qué estructura? De la bacteria gram negativa o de las gram positivas. En las gram negativas, en la membrana externa. Entonces, una característica de Treponema es que no presenta lipopolisacárido. Pero ahí dice, no, aquí dice lipoproteínas. Eso quiere decir LP, lipoproteínas. Y si ustedes se fijan, las lipoproteínas están orientadas abajo de la membrana externa. ¿Y para qué sirve que estén debajo o por debajo de la membrana externa? Para no ser reconocidos por el sistema inmune y pasar desapercibido. Y de esa manera la bacteria puede persistir por mucho más tiempo en los tejidos, incluso por años, ¿verdad? Entonces esa es una de las características del lipopolisacárido, que esté en esa posición. En la membrana externa tenemos también proteínas propias de Treponema, que se abrevian TROMS, no TRUMS. ¿Quién es TRUMS? ¿Otro? ¿Quién es TRUMS? No es TRUMS, es TROMPS. Solo cambia una vocal. ¿Cuál? La O. Es TROMS, ¿verdad? No vayan a creer que estoy diciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, esas proteínas son propias de Treponema pallidum, por eso es que se denominan así, son las siglas, y son reconocidas también por el sistema inmune. Inmediatamente, ¿qué sería esta parte? La parte oscura de abajo de la vaina externa, el espacio periplásmico. Excelente. Y en el espacio periplásmico encontramos los endoflagelos, por eso se llaman así, por eso esa es la característica, los endoflagelos. Y si se fijan, los endoflagelos están formados por proteínas muy parecidas a las flagelinas, ¿verdad? Pero aquí, como se llaman fibrillas axiales, no se van a llamar flagelinas, sino fibría, o sea, la proteína de la fibrilla 1 y fibrilla 2, y son importantes para conformar lo que es el endoflagelo y dar la estructura. Además, estos endoflagelos están unidos a lo que es la membrana citoplasmática a través de estos filamentos citoplasmáticos, están anclados. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es ¿cómo se llama? El endoflagelo y el péptidoglicano, pues hay un motor. Y yo les dije, no uno, sino están los motores flagelares. Los motores flagelares van a producir el movimiento de esos flagelos. Inmediatamente después de lo que es el espacio periplásmico, como las bacterias gram negativas, encontramos el peptidoglicano, una pequeña capa de peptidoglicano que las caracteriza como eso, como gram negativas. Y además el peptidoglicano sirve para evitar la fricción que producen los motores flagelares. Esa es otra de las funciones. Tenemos más proteínas, más lipoproteínas, pero en este caso no están debajo, sino sobre la membrana citoplasmática. Y de la membrana citoplasmática, lo más relevante, porque esa sería una bicapa lipídica, ¿verdad? Entonces, en la membrana citoplasmática lo más importante son los
filamentos citoplasmáticos, que ya mencioné una función. La función era sostener a esos motores, a los motores fibrilares, y además se cree que esos filamentos citoplasmáticos están relacionados con la división celular. ¿Verdad? Entonces tiene más funciones: división celular, el mantenimiento de la estructura y también el sostenimiento de estos ¿cómo se llama? Endoflagelos. 3. No me vayan a decir, pero usted no lo dijo. Sí lo dije, y eso no lo van a encontrar en el libro. Por eso les dije, pongan atención y guarden lo que es la discusión. Todavía tienen tiempo. Entonces aquí tenemos un dibujito acerca, por ejemplo, este es un dibujo a computadora, pero utilizan microscopio de barrido, y en este es tridimensional. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren observar es esta parte, este extremo o ambos extremos de lo que es el bacilo. Si ustedes se fijan, el extremo de estos bacilos terminan en cono o en punta, y ese cono o punta tiene un anillo que sirve para unirse al receptor celular, ¿verdad? Aquí y acá, que sería el otro extremo de la bacteria. Entonces, importante que tiene esa función para adhesión de la bacteria. Muy bien. La estructura antigénica, esa quizás la voy a dejar para después, ¿o no? Entonces existen más de 100 antígenos proteicos, pero a nivel sobre todo de la membrana externa. De la membrana externa de esta bacteria, ya lo dije anteriormente, a nivel de lo que es la vaina, ¿verdad? Sobre todo. Y vamos a ver que en este caso, en la membrana externa, acuérdense que en la parte interna de la membrana externa se encuentran las lipoproteínas, y la función de esas lipoproteínas, además de evitar la respuesta inmune, también la unión de ese lípido con la proteína, es que los lípidos están sellados o están unidos a la proteína a nivel de lo que es el extremo amino terminal por un enlace covalente, y ese enlace covalente hace que esas proteínas no sean realmente reconocidas por el sistema inmune. Entonces eso es lo que dice las proteínas que contienen lípidos, a eso que les acabo de explicar. Los endoflagelos no son tan antigénicos. ¿Por qué? ¿Por qué no serían tan antigénicos los endoflagelos? Porque se encuentran en el espacio periplásmico, porque son endoflagelos, están internos, y aunque estén formados por proteínas y sean reconocidos por el sistema inmune, en este caso están en una ubicación no tan accesible para el sistema inmune. Y también, ¿por qué? Hay 2 razones, ya me dijeron una, la del espacio periplásmico, la ubicación, y la otra razón sería también por qué no son reconocidos por el sistema inmune. Porque están cubiertos. ¿Por quién? Por la vaina externa. Entonces eso, vean ustedes, en el caso de Treponema pallidum, los antígenos se vuelven limitados por su estructura, por su conformación, ¿verdad? Bueno, la fisiología, el cultivo, por eso he puesto ahí, no era posible, ¿verdad? Hasta hace algunos pocos años, alrededor de unos 10, que hicieron ese experimento, como les decía, en Texas. Hicieron un cultivo in vitro, un medio de cultivo especial para cultivar esta bacteria, para tenerla por muchas más generaciones. Antiguamente solo podía cultivarse en los conejos, a nivel de los testículos de los conejos en vivo, y así se mantenía, ¿verdad?, la cepa,
por lo menos las cepas patógenas, la cepa de Treponema pallidum. El tiempo de duplicación de la bacteria es bastante lento, de acuerdo a su estructura, es de 30 a 33 horas de generación o duplicación. No realiza ciclo de ácidos tricarboxílicos, obtiene las purinas y pirimidinas a nivel de lo que es el huésped, o sea que tiene que ser un parásito intracelular obligado. Son microaerofílicos, estoy hablando de Treponema pallidum, su especie pallidum, son microaerofílicos porque se ha comprobado que necesita una concentración de 3 a 5% de oxígeno, por lo tanto los ubican dentro de los microaerofílicos. Antiguamente se creía que eran anaerobios, no es cierto, se ha comprobado que son microaerofílicos y por eso, ¿verdad? Por ser microaerofílicos no producen catalasa ni superóxido dismutasa. Pueden ser observados únicamente con técnicas, como ya lo dije, con técnicas directas al microscopio, como dije que era el microscopio, ¿cómo se llamaba? Campo oscuro. El microscopio electrónico es utilizado cuando lo investigan, porque vean, ¿cuántos microscopios electrónicos tenemos en el país? A ver si ustedes toman ese dato o han investigado. ¿Cuántos tenemos? No saben, no les ha interesado nunca. Solo tenemos 2. Uno lo tiene la evangélica, la Universidad Evangélica, no sé si lo utilizará, y el otro lo tenemos nosotros. ¿Ven? Ya ven, y lo utilizamos se pide solo cuando tenemos trabajos de investigación, ¿verdad? Y creo que es de transmisión, usted sabe, es de transmisión, ¿verdad? Es de transmisión, por eso les expliqué, ¿verdad? ¿Y este de qué sería? Esta microfotografía de barrido, ¿verdad? De barrido. Entonces tenemos que, aparte de observar directamente a Treponema pallidum en muestras, ¿cómo se llama? Frescas, al fresco, con el microscopio de campo oscuro, o también podemos utilizar otro tipo de microscopio que se llama contraste de fase. También podemos hacer unas coloraciones, pero coloraciones especiales, coloración argéntica en donde se utilizan ciertos componentes que tienen plata, y entonces las espiroquetas se van a ver de color oscuro en este fondo amarillo, pero esta es una técnica especial, ¿verdad? Ay, pasa. Ay, ¿dónde voy? Veamos también, aparte de esa coloración de plata, podemos utilizar técnicas especiales como es la inmunofluorescencia, en donde se utilizan anticuerpos marcados con soluciones fluorescentes como la rodamina, ¿verdad? Como pueden observar en este caso. La viabilidad de Treponema pallidum varía de acuerdo a diferentes condiciones. Por ejemplo, si Treponema pallidum se encuentra en sangre total o en plasma, en sangre total es que tiene los eritrocitos no lisados, ¿verdad? Entonces puede sobrevivir hasta por 24 horas a temperatura de 4 grados centígrados, o puede sobrevivir por mucho más tiempo a temperatura de 24 o 25 grados centígrados si contienes soluciones reductoras que bajen la concentración de oxígeno. Se mantiene fuera del hospedero alrededor solamente de 2 horas, alrededor de 2 horas, si esas condiciones son adecuadas en el medio ambiente, si hay oscuridad y si hay humedad.
pero alrededor de 2 horas, y muere con rapidez cuando es tratada con la mayoría de detergentes, con la mayoría de desinfectantes. ¿Por qué? Porque es lábil, ¿verdad? Y también muere utilizando aquellos productos arsenicales. Debido a las características de crecimiento de la bacteria, pues es considerada una bacteria fastidiosa, ¿verdad? También. A mí me han tocado todos los fastidiosos, yo no sé por qué. Bueno, sí, no sé por qué. En cuanto a los factores de virulencia, se conoce muy poco acerca de los factores de virulencia, pero se sabe que se puede adherir a través del cono, que yo les expliqué de la estructura de cono, se puede adherir a lo que es el receptor celular, que es la fibronectina, y además contiene hialuronidasa, que destruye el ácido hialurónico de los tejidos, ¿verdad? Se considera que las lesiones producidas por esta bacteria se relacionan sobre todo con la respuesta inmune de los hospederos. Tati. La proteína F en el cono. Me quebró, Tati. Sí, porque yo no la he encontrado como proteína F en el cono. Pero en este caso no sé, no sé, no podría decir sí, porque no sé y miento, ¿ok? Es que el cono en realidad es un anillo, es una proteína, ay, se me ha olvidado, es un anillo parecido al que tiene Plasmodium y que hace que se una al receptor celular, que es la fibronectina, pero sí podría ser. Vamos a investigar. Muchísimas gracias por el dato. Entonces, la enfermedad que produce es la sífilis venérea, ¿verdad? La sífilis venérea, esa es la que produce. Y además de sífilis venérea, también Treponema pallidum puede producir sífilis congénita, ¿verdad? Sífilis congénita también, y puede producir sífilis sin transmisión venérea, o sea, además de la congénita, porque en el laboratorio o con algún paciente, algún profesional se contamine, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la sífilis, ¿verdad? No voy a hablar mucho de lo que es la sífilis porque no me compete en esta clase, pero déjenme decirles que la sífilis se divide en diferentes etapas, alrededor de 4 etapas, y en la primera etapa se caracteriza por producir una lesión ulcerosa muy característica, muy parecida a lo que es el chancroide, solo que aquí no se llama chancroide, sino el chancro sifilítico o chancro duro. ¿Por qué? Porque los bordes de la lesión son más duros, son más consistentes. Y aquí lo tenemos muy parecido a nivel de los genitales externos masculinos y femeninos, se presenta la lesión primaria. Entonces, pero es un dato más. Dentro de las características epidemiológicas es que el único reservorio, ¿cuál sería? El humano, correcto. El humano es el único reservorio y se transmite sobre todo a través de contacto directo por relaciones sexuales. Es una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial, seguida de lo que es la clamidia, ¿verdad? Y además en los recién nacidos, ¿cómo se va a transmitir? No, yo no dije de dónde, ¿cómo? En los recién nacidos, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se llama esa vía? Transplacentariamente, era lo que les decía. Puede transmitirse por coito,
¿verdad? Puede transmitirse por coito o en los niños que nacen con sífilis, en los recién nacidos, se transmite transplacentariamente. Entonces los arsenicales trivalentes la destruyen, gracias a Dios, porque es una forma de prevenirla, sobre todo en los recién nacidos. Y algo importantísimo, y gracias a Dios, es que es sensible 100% a la penicilina. Se trata con penicilina. ¿Por qué se tratará con penicilina? Mal pensados. Se trata con penicilina, ¿por qué? ¿Por qué será 100% resistente a la penicilina? Ajá, pues sí, porque es sensible. ¿Por qué es sensible? Aquí me dicen que es porque no tiene mecanismo de resistencia como es la beta-lactamasa, correcto, pero acuérdense que por ser una bacteria, ¿cómo se llama? Altamente conservada, entonces no tiene plásmidos y naturalmente tampoco no adquiere resistencia. Bendito Dios, ¿verdad? Sin embargo, eso hace que la mayoría de personas se traten con penicilina y lo hacen mal, y entonces se vuelve se vuelve crónica la enfermedad. No resistente la bacteria, no resistente, sino crónica la enfermedad. Pasa a la etapa crónica. ¿Ok? Siguiente, ¿preguntas? No, ¿verdad? Entonces, porque no están poniendo 100% atención, están leyendo la discusión. Entonces, veamos el género Leptospira. Lepto proviene del vocablo griego que significa delgado o fino. Por lo tanto, las características de esta bacteria son las mismas que mencioné en el caso de Treponema. Es muy delgada o fina. Fina no quiere decir que sea yeye, no. Fina quiere decir delgada, extremadamente delgada, no se colorea con colorantes que provienen de la anilina, o sea, es un gran negativo, pero es ultraestructuralmente que se conoce que son gran negativos. Y además de eso, vean ustedes que ¿cómo se llama? Las vueltas en espiral son mucho más cerradas que en el caso de Treponema, y además uno de los extremos del bacilo termina curvado en forma de gancho, ¿verdad? Entonces eso se observa sobre todo con microscopio electrónico. Muy bien, es una micro fotografía. Entonces la pared celular difiere de los treponemas. ¿Por qué? A nivel de la membrana externa, que ven ustedes, tiene lipopolisacáridos. Excelente, eso me gusta, por eso me gusta que se sienten aquí adelante, porque esta sí tiene lipopolisacáridos y tiene proteínas integrales como las OMPL, o sea, lipoproteína 1, ¿verdad? Y otras proteínas integrales como la OMP85, que sirven para formar canales, ¿verdad? Y puedan ingresar los diferentes componentes. Que sería el espacio periplásmico, también encontramos los endoflagelos, pero ¿cuántos flagelos dijo que existían aquí? Nombre. Dos, ¿verdad? Es la diferencia. Entonces encontramos los endoflagelos y aquí sí se nota, se ve, miren ustedes, en esta parte encontramos en lo del espacio periplásmico adherido a lo que es el péptido glicano y parte de la membrana interna, encontramos los anillos fibrilares, y encontramos esta otra estructura que serían las proteínas filamentosas o los filamentos, ¿verdad? Que están unidos directamente a lo que es la membrana citoplasmática. Entonces es una estructura muy parecida a la que tienen, o bastante parecida a la que tienen las espiroquetas de Treponema pálido. Muy bien, entonces ahí los observamos, microscopio de campo oscuro,
También, perdón, microscopio de contraste de fase, el anterior, y este es un microscopio, una observación con microscopio de campo oscuro. ¿Y esta qué sería? Una coloración con tinción argéntica de plata, y aquí observamos entonces las espiroquetas, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo a la fisiología, ¿qué horas tienen? Ah, tengo tiempo, entonces puedo preguntar también. De acuerdo a la fisiología, estos son aerobios obligados, aerobios estrictos, y por ser aerobios estrictos realizan el metabolismo respiratorio, y vean ustedes, catalasa positiva, oxidasa positiva. El tiempo de generación es como el de otra bacteria, ¿verdad? El tiempo de generación va de 16 a 18 horas, o sea que es más rápido el crecimiento, y sí pueden ser cultivables o cultivados en medios artificiales, o sea, puede cultivarse in vitro, ¿verdad? In vitro. En cambio aquel era más difícil, aunque ya se ha logrado. ¿Qué tipos de medios se utilizan? Aquellos que tienen sobre todo pHs alcalinos, entre esos pHs, ese rango, ¿verdad? Y hay varios, por ejemplo, este medio de Fleischner, Kornoff, Schuffner, todos esos medios se les incorpora sales de amonio, porque las sales de amonio constituyen una fuente rica de lo que es nitrógeno, y con ese nitrógeno las bacterias pueden producir aminoácidos. Entonces es mucho más eficiente metabólicamente leptospira que treponema, ¿verdad? Lo único que leptospira no oxidan ácidos grasos de cadena larga. Ellos no pueden hacer esto, no pueden producir energía con la oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Lo hace únicamente a través de la fermentación tampoco no aprovecha la fermentación de carbohidratos ni de aminoácidos como fuentes principales de energía, y es lábil a detergentes, desecación, acidez y temperaturas arriba de 60 grados centígrados. Hablan después, cuando estemos en el examen, están allí preguntándonos. Pongan atención, si la parte de con un poquito de atención que pongan a la clase, repasan, y más si uno pregunta. Ahora, dentro de los factores de virulencia tenemos aquellos que intervienen con la motilidad o movilidad de la bacteria, de la motilidad y quimiotaxia de la bacteria hacia lo que es el receptor celular. ¿Cuál sería el factor de virulencia ahí entonces? ¿Cómo? Voy a asumir que no oí por allí. Así, voy a comenzar a preguntar porque mucho. Lástima que no tenemos jefe, deberíamos de comprar microscopio. ¿Cómo se llama? Nombre, micrófono inalámbrico, por favor, para ir, venir, preguntar, sería más interactivo. ¿Cuál es el factor de virulencia que interviene con la movilidad y quimiotaxia de la bacteria? ¿Saben qué es quimiotaxia, verdad? ¿Sí? Claro, por supuesto. Aplauso, por lo menos de mi parte. Sí, ese es el factor de virulencia. Endoflagelos. ¿Cuántos endoflagelos dijimos que tenía leptospira? 2. Bye. Así lo tienen que estudiar, haciéndose preguntas ustedes mismos. Además de presentar este factor de virulencia, los endoflagelos también produce esfingomielasa, mielinasa tipo C, fosfolipasas, hemolicinas, o sea, enzimas que destruyen células, que degradan parte de la membrana celular de las células del huésped. Produce colagenasas, produce metaloproteasas o metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular de los tejidos, codifica proteínas como la Big, ¿verdad? Esto significa Big
que son adhesinas. ¿Qué son las adhesinas no fimbriales? A ver, como están leyendo ahí la discusión, ¿qué son las adhesinas no fimbriales? Ahí está, en lo que están leyendo, ¿qué son las adhesinas no fimbriales? Ajá. ¿Qué son las adhesinas no fimbriales? ¿No poseen qué? Ajá, correcto. Son adhesinas que no sobrepasan la superficie de la bacteria, o sea, la membrana externa. Excelente. Excelente. Esta proteína es un ejemplo de esas adhesinas no fimbriales. Son estructuras que van a estar muy cerca de lo que es la membrana externa de la pared de la bacteria gram negativas, ¿verdad? Tenemos también integrinas alfa, ¿verdad? Que también son adhesinas no fimbriales, y proteínas de membrana que ya las mencioné, que están relacionadas sobre todo con la unión al receptor, la unión del ligando, que sería la proteína, al receptor, ¿verdad? Eso significa, no me vayan a poner la unión al ligando, la unión de el ligando. ¿Cuál sería el ligando en este caso? La proteína, correcto. La proteína al receptor. Y el péptidoglicano, vean ustedes también como factor de virulencia, ¿verdad? Que activa el endotelio vascular. Muy bien. Entonces veamos la clasificación. Resulta que la clasificación del género Leptospira era bastante compendioso, era bastante difícil y grande. ¿Por qué? Porque existe una amplia variedad de serotipos. ¿Qué son los serotipos? Los serotipos son ¿cómo se llaman estos? El taxón característico de este género, porque los serotipos son las diferencias estructurales en cuanto a qué compuesto a nivel de la pared. ¿Qué compuesto, Tatiana? LPS. Entonces, el LPS va a dar la diferencia en la variabilidad serológica en este género, en Leptospira. Entonces se clasificaron en serotipos, alrededor de 27 serogrupos, que contenía como 250 serotipos en su totalidad, y se dividió también Leptospira a través de características fenotípicas. ¿Qué son las características fenotípicas? Pues son las características que nosotros podemos observar, que son tipificables en el laboratorio, como las que ustedes realizaron la semana pasada en el caso de las enterobacteriáceas, ¿verdad? Esas son características fenotípicas, morfología, reacciones bioquímicas que las hacemos visibles a través de ciertos componentes y de ciertos indicadores. Eso preguntaba, era una de las preguntas del examencito, ¿verdad? Entonces, con esas características fenotípicas se dividió el género en las especies patógenas y saprófitas. ¿Qué significa que sea saprófita? Una bacteria, ¿qué significa que sea saprófita? ¿Qué significa que una bacteria sea saprófita, jóvenes? ¿Ah? ¿Ah? No, tampoco no oí.
de materia inerte. La saprófita es el opuesto del patógeno. La saprófita se encuentra en el medio ambiente y no produce patología. Entonces, según las características fenotípicas, se dividieron en dos grupos, en las patógenas y la saprófita. Dentro de la patógena tenemos a Leptospira con la especie interrogans, y en las saprófitas, esos que están hablando, ya les voy a preguntar. Tenemos a Leptospira con la especie Biflexia. Entonces, las saprofíticas o saprófitas no va a contener especies o serogrupos, mejor dicho, serogrupos patógenos. Y esta sí, ¿verdad? Esta sí es la que nos interesa. Y es lo que les digo allí, 2 especies fenotípicas, alrededor de 23 serogrupos y más de 200 serovariedades, ¿verdad? Y aquí están las características que tomaron en cuenta, las características fenotípicas, para poder dividir las 2 especies. Ahora bien, esta clasificación es bastante grande, bastante engorrosa, y pueden ver ustedes que aquí están todos los serogrupos y aquí están los diferentes serovares o los diferentes serotipos que pertenecen a un solo serogrupo. Dentro de esta clasificación antigua tenemos que los serogrupos más importantes en cuanto a frecuencia por la producción de enfermedad, teníamos el serogrupo Icteriohemorragiae, Canícola, Australis y Pomona, y muchas veces el serogrupo era determinado de acuerdo a la región en donde circulaba o por otras características, ¿verdad? Características fisiológicas como esta. Pero ¿qué resulta? Resulta que los taxónomos se reunieron e hicieron allá por el 2007 una reunión y dijeron: vamos a clasificarla de acuerdo a estudios de homología de DNA, o sea, qué tan cercana esté una serovariedad de otra serovariedad, y las vamos a ubicar en 2 grupos siempre, las especies patógenas y las saprofíticas. Y claro, dentro de las especies patógenas hay muchas más que dentro de las saprofíticas, y a la cabeza va Leptospira interrogans y el resto de las bacterias patógenas o de los serogrupos patógenos, y en la cabeza, en la saprofítica, va Biflexia. Entonces, esta es la clasificación que se utiliza actualmente. Es más sencilla, más rápida poderla realizar en el laboratorio. Entonces, ¿qué sucede con esta bacteria? Resulta que allá por 1880 hubo una persona que le dio el nombre de enfermedad de Weil. O sea, que estudió las características clínicas en unos pacientes que presentaron leptospirosis, y de acuerdo a eso, que estableció esas características clínicas, le dieron el nombre de esta persona, enfermedad de Weil, y ese fue Adolfo Weil. Pero ya el siglo pasado, allá por 1970, estos japoneses, y nada he ido, pues ellos le dieron y ubicaron a Leptospira dentro de esa familia como el agente causal de la leptospirosis o de la enfermedad de Weil. Es transmitida, es una enfermedad eminentemente zoonótica. ¿Qué quiere decir eso? Que el reservorio son los animales, sobre todo son los animales salvajes y los roedores, ¿verdad? Las ratas, los ratones y otros animales salvajes son reservorios naturales. En ellos existe la bacteria. En esos reservorios naturales probablemente no se produce enfermedad, pero como son reservorios, mantienen la bacteria a nivel de lo que son los riñones, y por lo tanto la excretan ¿a dónde? En la orina, y es así como contaminan aguas
suelos y alimentos. Entonces, ¿cómo nos contaminamos los seres humanos? Pues nos contaminamos accidentalmente cuando nos metemos a aguas que son contaminadas con orina, sobre todo de animales o de huéspedes susceptibles intermediarios como son las vacas, el cerdo, los animales domésticos como el perro, el gato, ¿verdad? Ustedes saben que las vacas a veces las llevan a pastar y van a beber agua, ¿cómo se llama eso? A brevar, y beben el agua y orinan en los ríos. La gente se mete en esos ríos o en los lagos o en pozas donde hay contaminación con leptospira, y entonces se transmite de forma indirecta esa bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues una vez que ha penetrado a través de las mucosas, las mucosas intactas, o puede penetrar a través de pequeñas abrasiones en la piel, la bacteria se puede diseminar a diferentes tejidos por el torrente sanguíneo. ¿Y qué cuadros puede producir? Pues la mayoría de los cuadros son subclínicos, o sea, no producen, síntomas característicos y pasan desapercibidos, pero un pequeño porcentaje es sintomático. Eso quiere decir que sí presenta síntomas, y pueden haber 3 cuadros dentro de las enfermedades sintomáticas: el tipo gripal, la más grave es la sistémica, conocida como enfermedad de Weil, ya saben por qué, y también se puede producir, se puede transmitir transplacentariamente y producir una enfermedad congénita. Entonces, estos son los cuadros clínicos principales. La bacteria se encuentra distribuida alrededor de todo el mundo y por lo tanto es cosmopolita. Ya dije que es una zoonosis. El espectro de los reservorios ya lo mencioné, principalmente los roedores, ¿verdad? Y nos volvemos huéspedes intermediarios los humanos, los animales que tenemos en la casa, por contaminaciones, ¿verdad?, de la orina de esos roedores. Y quiero ver la vía de transmisión: contacto directo con la orina de animales infectados. Fuentes: animales, suelo, agua y alimentos, sobre todo. Y la infección es más frecuente en los adultos y en los jóvenes. Sobre todo se ha visto relacionada con el género masculino por el tipo de, a veces, de actividades que se realizan. Ya vamos a ver allí, ¿verdad? Ya eso ya lo mencioné, ¿verdad? Sí. Entonces, les decía, con el tipo de actividades que se realizan, por ejemplo, hay personas que trabajan limpiando alcantarillas y drenajes en donde son el hábitat de ratones y ratas, en las porquerizas también, las personas que trabajan en veterinarias, matadores, granjas, minas, ¿verdad? También en las pescas, pero no de mar abierto, sino de aguas contaminadas, sí. Y también pues tenemos riesgo aquellas personas que vivimos en viviendas infestadas con roedores. Hay gente que dice: ¡ay, qué bonito! Hay que dejar al ratoncito, no hay que matarlo, mango, ¿verdad? Vean ustedes, pues sí, hay que ser inteligente. También en zonas de inundaciones. ¿Por qué en zonas de inundaciones? Porque son los lugares en donde, una vez que sube el agua, limpia las alcantarillas, el agua, y nos contaminamos, ¿verdad? Aunque carguemos, por ejemplo, zapatos tenis. ¿Por qué? Porque la bacteria atraviesa eso, ¿verdad? O personas que trabajan en los pantanos, charcos, estanques. Y las mascotas ya vimos que también nos la pueden transmitir, y los nadadores también tenemos riesgo, ¿verdad? Nos gusta, pero hay que saber dónde meternos, fíjense. Muchísimas gracias. Ay, no, a ustedes, ahí a regañadientes, pero más o menos.